Muy buenas tardes para todos. Este es el foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal del día 21 de abril del año 2021. Hoy tenemos un foro muy especial que se organiza en homenaje a Michele Tarufo, uno de los grandes profesores del derecho procesal y probatorio de los últimos tiempos, autor de numerosas obras, un reconocido conferencista y un gran amigo de nuestro país y en general de los países iberoamericanos. A Michele Tarufo lo invitamos continuamente a las actividades académicas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, vino a los congresos de los últimos años y de sus obras todos seguimos aprendiendo. Vamos a extrañar a Michele Tarufo, pero seguiremos estudiando en sus libros y de esa forma él seguirá siempre presente en este Instituto Colombiano de Derecho Procesal y presente entre nosotros. Hoy tenemos para rendir este homenaje a Michele Tarufo a 5 destacados panelistas. Nuestro querido maestro y presidente emérito de este instituto, Jairo Parra Quijano. Los profesores Daniel Mitidiero desde Brasil y Giovanni Priori Posada desde el Perú. Ambos miembros de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, tratadistas bien reconocidos en Colombia, consultados y seguidos en nuestro país. Muchas gracias a ellos por acompañarnos desde sus países. Pero además tenemos dos queridísimos y admirados miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la doctora Diana Ramírez Carvajal, directora del doctorado en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, que además fue una de las promotoras de este foro en homenaje a Michele Tarufo, y el ilustre académico y profesor Maximiliano Aramburo Calle, además presidente del Instituto IARCE de Responsabilidad Civil y del Estado. Vamos a iniciar este sentido homenaje con el saludo y con las palabras de Jairo Parra Quijano. Querido maestro, tiene usted la palabra. Tienes que activar el sonido, por favor, que está en este momento apagado. Ahora volvió a apagarse, Jairo. Ahora sí, ahí. Buenas noches, un saludo muy especial a todos, al señor presidente del Instituto Colombiano, a los panelistas. Simplemente voy a hacer un saludo muy especial, haciendo una reflexión del que fue maestro de todos nosotros, el profesor Tarufo. Fíjese que cuando se pone uno a reflexionar sobre la verdad en el proceso, pues lo que aspira es que a través de los cauces probatorios nosotros logremos capturar la verdad en el mundo microscópico, explosivo y valioso del proceso. Sin embargo, para lograr esto se necesita, como lo dice el profesor Tarufo, es un pensamiento de él, que también haya una respuesta en la sociedad. Es decir, que si la sociedad entiende que las sentencias se van a fundar en la verdad, prácticamente adquiere una exigencia con respecto a los demás para que así se capture. Pero cuando eso no sucede, y coloca un ejemplo, en el caso de Alemania en la época del Führer, pues en últimas no había preocupación por la verdad por cuanto que era la voluntad del Führer. Por eso, en estas épocas que nos ha tocado vivir, nos encontramos con el fenómeno que la sociedad sufre las consecuencias de la mala actividad política de los políticos, perdónenme la redundancia, y sin embargo no hay una respuesta en el órgano judicial con respecto a la verdad, porque hay un contagio de lo que sucede en la sociedad con respecto a lo que determina el proceso. Porque si la sociedad exigiera la verdad y nosotros nos comportáramos sobre ese presupuesto, seguramente el órgano jurisdiccional tendría una respuesta acompasada
a esas necesidades y exigencias. Nosotros estamos soportando en este momento precisamente el raciocinio que desenmascaró, entre comillas, el profesor Tarufo, que no hay una respuesta de la sociedad para que el órgano jurisdiccional responda con la verdad. Por el contrario, a menudo ocurre que eso no se averigua la verdad por cuanto que se refiere a los políticos, y no habiendo una respuesta política, no hay una respuesta jurisdiccional para averiguar la verdad cuando están comprometidos los políticos. Ese es un pensamiento del profesor Tarufo profundo, de una gran importancia, que invito a la gente a que lo desarrolle, sobre todo a los estudiantes de los semilleros, porque es de trascendental importancia tener en cuenta que si hay una respuesta democrática y de exigencia en la sociedad, eso mismo ocurre en el proceso y en la sentencia con respecto a la valoración de la prueba. Eso era todo lo que quería decir. Saludar a los que nos acompañan, nuestros maestros del exterior, que son nuestros amigos, y saludar a nuestro presidente, el doctor Ulises Canosa Suárez. Un abrazo y mi cariño para todos. Gracias, querido maestro Jairo Parra, por sus autorizadas palabras y por sus reflexiones sobre la verdad, sobre la obra y sobre las enseñanzas de Michele Tarufo. Ahora escucharemos a Maximiliano Aramburo, uno de los apreciados alumnos de Michele Tarufo. Bienvenido, Maximiliano, a este panel. Doctor Ulises, muy buenas tardes para usted, para el maestro Jairo Parra, para todos los amigos que nos acompañan en este homenaje del Instituto Colombiano de Derecho Procesal al profesor Tarufo, a los miembros del instituto que están conectados, a quienes nos ven por las distintas plataformas. Creo que es un homenaje muy merecido de una institución que lo quiso mucho y a la que él quiso mucho, porque hacía todo lo posible cuando llegaban las invitaciones por estar en nuestro Congreso. Yo diré, como ya seguramente algunos me han oído decir, que soy deudor del profesor Michele Tarufo en muchos sentidos. Yo desde que le conocí valoré mucho su opinión sobre lo que yo escribía y sobre todo cuando me refería a sus argumentos. Hice mi tesis doctoral sobre su pensamiento y esa opinión me importaba mucho y él me la daba no solamente con mucha paciencia, con mucha generosidad, con mucho esmero, sino sobre todo leyéndome con profunda deferencia. Era un lector voraz y un crítico implacable de todo, pero un crítico muy cariñoso de las ideas que atacaba y que comentaba. Entonces, que estas palabras aquí y lo que se ha publicado en relación con él, pues sirvan de un renovado homenaje a alguien que desarrolló una obra muy impresionante, muy visionaria desde mi punto de vista, desde sus primeros artículos a finales de los años 60, pero al mismo tiempo de agradecimiento por una extraordinaria generosidad que siempre tuvo frente a quienes tuvimos la fortuna de cruzárnoslo en el camino por muy diversas razones. Yo podría decir que la característica más decisiva y quizás paradójica de la obra de Michele Tarufo fue su permanente incomodidad con el derecho procesal. Porque Tarufo siempre necesitó ir más allá del derecho para entender al derecho, más allá del proceso para entender al derecho procesal, para entender la jurisdicción, la decisión judicial, la prueba. Y esa preocupación por el saber, digamos, no jurídico y los vasos comunicantes que tienen el saber no jurídico con el derecho, lo pusieron en una interlocución permanente con los filósofos del derecho, pero no solamente con ellos. Siguiendo las huellas de grandes procesalistas como Denti o Mauro Capelletti, sus maestros, Tarufo se hizo un comparatista muy riguroso. Y esas herramientas de la filosofía del derecho, de otros saberes no jurídicos, de la comparación, le permitieron una obra, yo creo que podemos calificar como muy singular, porque no encaja dentro de la dogmática habitual del derecho procesal, a pesar, digamos, de la riqueza de los matices del procesalismo italiano. A tal punto que en la filosofía del derecho se ha discutido muy ampliamente el papel que juega un tipo de aproximación como la de Tarufo para la teoría de la decisión judicial. Si uno examina el trabajo que hizo Tarufo, yo podría concluir que se ubica en una fase, digamos, posterior o ulterior de la llamada ciencia del derecho procesal italiano,
si uno toma como punto de referencia la distinción que hizo Denti entre la fase sistemática y la fase postsistemática de los estudios procesales. Quizás lo de Tarufo está en una tercera fase que no puede en rigor caracterizarse a partir de una escuela o de un tipo más o menos generalizado de estudios que lleven a cabo otros autores. De la misma forma que uno no podría caracterizar, por ejemplo, el realismo jurídico más que por algunas notas distintivas más o menos de una aproximación que comparten diferentes autores. O sea, Tarufo es en parte heredero de la fase postsistemática, nunca pretendió construir un sistema, pero digamos que llevó ese tipo de aproximaciones a un plano diferente o diríamos a un momento evolutivo más avanzado, incorporando herramientas, decíamos ahora filosóficas, al quehacer dogmático, y en el que toma el derecho positivo casi, digamos, como un pretexto. En ese sentido, la obra de Tarufo, yo diría que se distancia de varios de los rasgos que caracterizan la dogmática que podríamos llamar tradicional. Se aleja del formalismo jurídico, se aleja, digamos, evita el aislamiento de la dogmática respecto del resto de saberes sociales, incorpora nuevos métodos, pone énfasis en funciones que habitualmente se descuidaban, entre comillas, de la dogmática jurídica. Y entonces se da un enfoque, digamos, consistente en una aproximación al estudio del derecho, fundamentalmente el estudio del derecho procesal, que no depende exclusivamente del derecho positivo nacional. Y esto ha dado lugar a lo que algunos han denominado estudios de alta dogmática. Yo recuerdo mucho una anécdota en la que se habló de la alta dogmática en algunos de los seminarios que compartí con Tarufo, y él decía, hombre, yo no sé si alta o baja, pero en todo caso dogmática, porque no me interesa tratar de explicar al derecho, y esa es la función para mí de la dogmática. Pero él no se sentía cómodo con ninguna de estas etiquetas. Si ustedes miran, por ejemplo, los trabajos sobre la prueba, para él el derecho positivo no es el objeto de estudio, es un dato más, uno de los que hay que tener en cuenta en el estudio del fenómeno probatorio. Y él considera relevante los aspectos que condicionan las normas jurídicas, considera relevante los aspectos que circundan las normas jurídicas, tanto más que las propias normas jurídicas. Entonces uno puede decir que la lectura o la obra de Tarufo es una aproximación procesal a la teoría general de la decisión judicial que normalmente la habían acometido los filósofos del derecho. Una aproximación, digamos, no solamente en sentido teórico, porque tiene una parte descriptiva, marcada yo diría que muy decisivamente por la historia del derecho, por la historia de las ideas procesales, por la historia de las instituciones judiciales. Sobre esto seguramente Daniel Mitidero tendrá pues una aproximación muy directa, porque llevó a una actualización, digamos, respecto del derecho brasileño, una obra fantástica para mi gusto, que es la historia de la justicia civil en Italia, marcada, digo, muy por la historia del derecho, a pesar de las críticas de autores como Bruno Cavallone, que lo llamaba historiador de domingos, con algo de sorna y de ironía. Pero no solamente la historia, también tenía códigos y manuales comentados de derecho procesal italiano, derecho positivo. Pero otra parte de su obra es prescriptiva y es reformadora, y a veces, digamos, de manera directa. Propuestas muy concretas de reforma de la justicia civil. Él decía con algo también de buen humor, que todas fracasadas porque nunca le prestaban atención. Y decía, pues yo no sé si funcionarían o no, pero está claro que no me hicieron caso. Entonces, digamos que ese tipo de dogmática que practicó pertenecería a un paradigma parcialmente diferente de lo que podríamos llamar el paradigma tradicional. Una dogmática que yo califico de consecuencialista, porque toma en cuenta el sistema de normas que ha promulgado el legislador, no tanto para explicar cuáles son y cómo operan, aunque también lo hace, sino para realizar una reflexión crítica sobre el discurso de los juristas dogmáticos. Esas herramientas utilizadas por Tarufo y el resultado de su trabajo, yo diría que se puede presentar como una especie de bisagra que une la reflexión teórica sobre el derecho con la práctica jurídica, básicamente porque quizás no hay nada más práctico en el derecho que el proceso judicial. Entonces aquí convergen en la obra de Tarufo los conceptos de jurisdicción, de decisión y de prueba, que diría que son los anteojos con los que él miraba el mundo, y que se sirven a su vez de una concepción general del juez y de la labor que el juez desarrolla en el derecho. Parte de esa mirada que se concentra en el juez y la tarea que él desarrolla es lo que voy a intentar
aludir en los minutos que me quedan. Para Tarufo yo diría que hay una noción de juez que es inherente a cualquier teoría de la interpretación del derecho. La interpretación no es una cuestión teórica, es algo que hacemos todos los que de alguna manera nos enfrentamos al derecho. Y entonces, digamos, no hay una mirada unitaria ni ordenada sobre la jurisdicción, sino que esa mirada debe reconstruirse en la obra de Tarufo a partir de una dispersión de materiales, yo creo que muy abundante. Tarufo fue un autor muy prolífico, quizás en los últimos años de alguna manera repetitivo. Quizás su método era lo que algún profesor español me denominó comentando mi trabajo de corsi y ricorsi sobre muchas cuestiones, que entonces dejan ver una particular concepción de una especie de modelo ideal de quien administra justicia, que se construye a partir incluso de las críticas que él dirige a otros modelos, por ejemplo el del juez norteamericano al que le prestó especial atención. Para Tarufo, la separación de poderes marca esta concepción de juez, porque supone la atribución de las tareas del Estado a diferentes órganos, de los cuales uno en particular es la jurisdicción. Entonces, como señala un gran administrativista español que es Alejandro Nieto, la organización judicial tiene una doble carta de naturaleza, porque por una parte es uno de los pilares estructurales del Estado, y por la otra es un servicio público que pretende asegurar los demás servicios del Estado. Entonces, como es atendido por funcionarios, le dota, al menos en los sistemas como el nuestro, de una naturaleza al órgano judicial, administrativa o burocrático. Tarufo considera que hay una conexión entre las formas y los objetivos de administración de justicia y la organización del poder. Y entonces él realiza un análisis de la estructura organizativa de la jurisdicción en función del papel que el Estado le atribuye, digamos, entre dos extremos ideológicos o teóricos que condicionan la estructura y la función, a su vez, del proceso judicial. Un modelo sería, un extremo sería el del laissez-faire, de naturaleza, digamos, pasiva y primordialmente atada a un modelo de resolución simplemente de controversias, y un modelo extremo de un estado de bienestar de naturaleza activa, orientado primordialmente a la puesta en marcha de las elecciones políticas. Esto refleja, digamos, una preocupación de Tarufo digamos, marcada por la filosofía política. Tarufo, digamos, no es un jurista al que no le preocupen estas cuestiones, y el compromiso con la verdad, decía el maestro Parra en las palabras introductorias, también marca un montón de decisiones políticas que condicionan los desarrollos teóricos de la obra de Tarufo. A partir de aquí uno diría que hay dos tipos de aproximaciones para la adopción de decisiones. Una de ellas le confiere alternativas a los funcionarios, y los funcionarios eligen la que resulte más atractiva en función de un determinado objetivo institucional, y otra, digamos, sería el modelo legalista. Tarufo, digamos, considera que estos son simplemente modelos, y al concebir modelos encuentra que en cada lugar, en cada país, se adoptarán decisiones de tipo legislativo diferentes para el diseño institucional. Entonces él no tiene una concepción, digamos, gruesa o totalizadora del derecho, sino que identifica varios niveles de complejidad de los modelos: un modelo de organización del poder en general, un modelo de complejidad de la estructura del poder judicial en sí mismo, y un modelo de complejidad de la estructura de las formas propiamente procesales, que pretende analizar, o que pretende, digamos, servir como marco de análisis de cada tipo de ordenamientos. Tarufo cree encontrar en el modelo italiano, digamos, trasladable en muy buena medida a sistemas como el nuestro, un modelo burocrático de la administración de justicia. Y si no nos podemos desprender de él, hay que entender cómo funciona. Desde el punto de vista organizativo, esto se remontaría a la Revolución Francesa, a un sistema creado para modelar la imagen y el estatus del juez bajo el mismo esquema de toda la organización administrativa del Estado, que combina, decíamos, factores políticos y factores estructurales. Y ese modelo estaría caracterizado, diríamos, por una selección de los jueces mediante un concurso público, es decir, mediante el sistema de carrera, con una ordenación jerárquica que tiene una forma piramidal, y a mí la idea del vértice, de la pirámide, del triángulo, me parece que es muy recurrente
pues en general en el derecho procesal, pero particularmente en la obra de Tarufo. Y ese es el ideal tipus de la burocracia que ve Tarufo en la administración de justicia. Quienes ocupan cargos en la administración de justicia tienen un puesto en la escala jerárquica, y eso se traslada a que lo que dota de legitimidad la función judicial en la visión de Tarufo digamos, el valor político que sirve a la organización a partir de un conocimiento, digamos, no necesariamente formal del derecho. Las codificaciones civiles y del siglo XIX, junto a la entronización del poder o del principio, digamos, de separación de poderes, marca entonces esa jurisdicción burocrática que se ha mantenido hasta hoy, que Tarufo le gustaba contrastar con el modelo de Estados Unidos, que sería el ejemplo paradigmático del modelo anglosajón, digamos, no burocrático, donde no hay una carrera profesional al interior del Poder Judicial, digamos que se construye en función de otros intereses. Como el modelo burocrático requiere pues, de una organización piramidal, etcétera, tiene como protagonista un juez que es profesional del derecho, y entonces los jueces se constituyen en ese modelo como un cuerpo de élite, un cuerpo de jueces impasibles en teoría frente a todo y frente a todos, que en realidad parecería más propia del modelo adversarial. El problema para Tarufo, y esto es una cosa muy, muy interesante, es que él considera que ese modelo está evidentemente fracasado, al menos en la justicia civil, en aspectos como la protección de intereses supraindividuales o en aspectos, digamos, de transformación de una sociedad liberal. Ese problema de efectividad que Tarufo advierte en sistemas como el adversarial también se ve en el modelo burocrático, y pues Tarufo, incluso con Denti, parecen creer que el sistema burocrático continental tiene el problema de que se le confían los primeros escalones de la jerarquía judicial a jueces jóvenes que dicen que carecerían de autoridad frente a abogados experimentados. Tarufo hace un poco de sociólogo también en alguna parte de su obra. Dice lo que hace que las decisiones sean opinables y dificulta que se acepte un marco del litigio fijado por el juez. Todas estas consideraciones, y con esto empiezo a terminar, nos dan una idea de los anteojos con los que Tarufo luego empieza a hacer la construcción de su reflexión sobre la prueba. ¿Cómo es el juez? ¿Cómo es el tipo de juez? Con un examen, digamos, sociológico, filosófico, teórico, que no es la descripción de las normas del derecho procesal. Por eso a él le hace falta mirar el modelo de administración de justicia, mirar la cuestión ideológica que hay detrás de los tipos de decisión que puede adoptar el juez. Tarufo aparentemente inclinaba hacia ciertos modelos de interpretación jurídica. Por ejemplo, se le ha asociado en parte con la influencia de Giovanni Tarello en cuanto al realismo genovés, etcétera. Tiene una visión muy propia, desarrolla una visión muy particular de su concepción de la interpretación jurídica, la que es funcional para este modelo que él empieza a construir. Concluyo. Aunque el juez profesional o juez jurista, que es al que Tarufo le dedica su atención de manera primordial, existe desde mucho tiempo atrás, de los siglos VI, habla Tarufo en las cortes longobardas, se preocupa fundamentalmente por las reformas posteriores a Napoleón en Europa continental, que es el modelo que sirve de inspiración incluso a América Latina. Que Tarufo haya abierto puentes a partir fundamentalmente de comienzos del siglo presente con América Latina y que su obra nos haya resultado reveladora e inspiradora a muchos para América Latina, que nos hayamos dado cuenta que las fronteras que a veces vemos entre parcelas del conocimiento jurídico en realidad no existen, ya sería suficiente para, permítanme la metáfora, la exageración, para levantarle un monumento a Tarufo en todas las facultades de derecho de la región. A mí seguramente me sesga el cariño y la admiración profunda que me produce la obra de Tarufo, pero creo que
llegará más pronto que tarde el lugar, y ahí quisiera estar yo, de América Latina, en donde haya una placa, un monumento en homenaje a Tarufo, como los que hay en su Universidad de Pavía, a quienes fueron sus maestros, y que haríamos bien en emular. Muchas gracias. Gracias, estimado Maximiliano. Efectivamente, Michele Tarufo no solo se ocupó de aspectos jurídicos de la prueba, sino también filosóficos, ideológicos, políticos y hasta sociológicos. Compartimos contigo que fue un amigo de Colombia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y que fue un privilegio conocerlo y tenerlo en los congresos, y sigue siendo un placer leerlo y volverlo a leer para profundizar sobre sus ideas. Es el turno ahora del profesor Daniel Mitidiero, quien nos acompaña desde Porto Alegre, en Brasil. Daniel, apreciamos y nos alegramos de que estés en este panel. Te agradecemos haber aceptado nuestra invitación y te concedemos la palabra. Muy bien, mi carísimo amigo, profesor Ulises, muy distinto presidente. Es un placer para mí estar en Colombia, nada obstante estar también en Brasil, el don de la ubicuidad. La pandemia ha revelado a todos. Yo quiero también saludar con mucho gusto mis queridos amigos, profesor Parra, presidente honorario de este Instituto Colombiano, al profesor Priori, mi carísimo amigo, el profesor Maximiliano, que ha seguido su lección ya ha mucho tiempo, y ahora tengo el placer de escucharlo de nuevo, y mi carísima amiga profesora Diana, qué gusto verte también, y qué bueno estar contigo y con todos los amigos de Colombia. Bueno, yo voy a empezar recordando una broma del profesor Michele Tarufo que me gusta robar, que cuando Tarufo empezaba a hablar en español, decía que hablaba en una versión muy personal del idioma castellano, un ítalo español. Bueno, yo tengo que añadir que yo voy a hacer una versión muy personal del idioma de Cervantes, hablando un ítalo portuñol. Entonces, yo pido ya, desde luego, excusas por no poder expresar también en belísimo idioma de ustedes, el idioma de García Márquez, de Borges y tantos otros que me gustan tanto. Yo estaba pensando en las personas reunidas acá en este momento, y recordé que en los últimos 3 años, no el año de la pandemia, el 2020, pero en 2017, a 2016, a 2018, 2019, yo estuve con Michele Tarufo en Colombia, estuve con Michele Tarufo en Perú, estuve con Michele Tarufo en Brasil, y para mí es realmente un gran placer poder estar con todos vosotros hablando de Michele Tarufo, que es uno de mis maestros, uno de los más importantes juristas del siglo XX, siglo XXI, y yo tengo certeza absoluta que era un gran amigo de la América Latina, un gran amigo de nuestros países. Hasta parece que yo ha combinado algo con Maximiliano, porque a mí me gusta empezar donde Maximiliano más o menos terminó. Maximiliano ha revelado un profesor Michele Tarufo como un hombre de una visión multifacetada, como un hombre de muchos intereses, como un hombre que tenía la filosofía, la teoría del derecho, el derecho comparado como sus herramientas, y me gustaría hablar un poco cómo él usó esas sus herramientas en un asunto específico de la justicia civil, que es el tema de las Cortes Supremas y de los precedentes. Entonces me gustaría mostrar cómo este profesor excepcional, que fue el profesor Michele Tarufo, utilizó este conjunto de habilidades para transformar nuestra mirada sobre el tema de las Cortes y el tema de los precedentes.
Yo también quiero empezar diciendo que cuando Vittorio Dente escribió Sistemática y Postsistemática del Derecho Procesal, hoy está recogido en un libro que se llama Sistema y Reforme, de 1999, se ve claramente que Tarufo no está ni en un ni en otro plano. Tarufo es un tercer momento de la doctrina italiana. Tarufo es un tercer momento de la doctrina italiana. El primer momento es el de los conceptos. Es el momento de Chiovenda, de Carneluti, del primer Calamandrei, no del segundo, pero del primer Calamandrei. Después tenemos el pasaje del sistemática para la postsistemática, que es precisamente la obra del segundo Calamandrei, del Calamandrei de la Constitución, de la libertad de la Italia, del proceso constitucional, que, por así decir, deja a Mauro Capelletti y después a Vittorio Dente nuevos riesgos, nuevos desafíos para seguir adelante. En esta postsistemática lo que interesa es la preocupación con la realidad social, y con eso ya conecto el discurso con las palabras iniciales del profesor Parra, de la preocupación de Tarufo con la realidad social, con la verdad en el proceso, de la comprensión de la justicia por el pueblo como un todo, pero también la idea de hacer una comparación jurídica no solo con aquello que es parecido, semejante, como era la idea en los 50, pero precisamente a ser comparado con aquello que es diferente, que es diverso. Entonces, empezar a comparar con el common law. Y cuando Vittorio Dente y Mauro Capelletti empiezan a comparar con el common law, ellos empiezan a comparar con un enderezo, con una intención muy clara. El derecho comparado deja de ser simplemente un adorno cultural, algo que se tiene para mostrar erudición, pero el derecho comparado se convierte en un instrumento para la reforma de las instituciones. Entonces, cuando llega Tarufo, después de la postsistemática, llega ya con esto en su equipaje. La idea de la precisión de los conceptos y la idea de poner adelante la comparación con el common law y pensar los modelos jurídicos, pensar el derecho comparado como herramientas para la reforma de la justicia civil. Pero lo que es el específico del profesor Michele Tarufo, lo que es, por así decir, su contribución general al pensamiento de la doctrina procesal, que autoriza a Maximiliano a decir también, y yo comparto, profesor Maximiliano, de esto, que Tarufo no está en ninguno de estos dos modelos, de esos dos momentos de la doctrina italiana. Es que Tarufo aporta para la doctrina del derecho procesal, no solamente para la italiana, pero desde Italia, el pensamiento a partir de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho. Esto es incorporado con mucho peso, con mucho sensiblemente en la obra de Michele Tarufo. Si se puede ver esto claramente en 1970, 1992 y 2009, con sus monografías sobre la prueba judicial, la filosofía del derecho, la epistemología, cuando se habla sobre estudios sobre la relevancia de la prueba, cuando se ve la prueba dei fatti giuridici y cuando se lee la semplice verità. Pero también sus rasgos y su interés
en leer el derecho procesal desde el punto de vista de la teoría del derecho, también se manifiesta en sus obras sobre las Cortes Supremas y los precedentes, especialmente en sus trabajos, en sus ensayos recogidos en la coletánea Il Vertice Ambiguo, Saggi sulla Cassazione Civile, y después, en el último año, en la coletánea Verso la Decisione Giusta, en 2020. Hay muchos ensayos sobre el papel de las Cortes y sobre el papel de los precedentes. Bueno, y acá me gustaría decir dos par de palabras sobre la influencia de la teoría del derecho sobre la comprensión de la función de las Cortes Supremas o de las Cortes de Vértice para Michele Tarufo. Yo voy a recordar que el interlocutor de Tarufo sobre el tema de las Cortes de Vértice, sobre el tema del precedente, el principal interlocutor de Tarufo sobre el tema de las Cortes es Piero Calamandrei. Es Piero Calamandrei del 1920 de la Cassazione Civile. ¿Y por qué Piero Calamandrei es el principal interlocutor de Michele Tarufo? Porque escribe, como todos nosotros sabemos, su obra monumental sobre la Cassazione Civile y pone algunos rasgos para la comprensión de la función y de los efectos de la Corte de Casación. Y tanto la función como los efectos de la Corte de Casación, de la Corte de Vértice, están ligados, están, por así decir, muy conectados con una determinada comprensión de la interpretación del derecho. Para decir con la Escuela de Génova, para decir con Pierluigi Chiassoni, para decir con Ricardo Guastini, el modelo de Piero Calamandrei de Corte de Vértice está conectado con una teoría declaratoria de la interpretación, con una teoría cognitivista de la interpretación, donde dispositivo y norma son la misma cosa, donde texto y norma son la misma cosa. Entonces, desde este punto de vista, Calamandrei ve la Corte de Vértice como una corte de control sobre la actuación de las Cortes de Justicia, sobre las Cortes de Apelación. Una corte que juega un rol represivo, censor, preocupado con el pasado y que tiene por efecto producir jurisprudencia, conjunto reiterado de decisiones que no tienen carácter de fuente primaria del derecho. Porque al final del caso, la legge è uguale per tutti. La ley es igual para todos. Siendo la ley el sinónimo del texto, siendo la ley sinónimo de la norma, basta a la Corte de Casación trabajar sobre todos los casos que llegan a la Corte, controlando los errores y los aciertos de los jueces de las Cortes de Apelación para que se pueda llegar a una decisión conforme al derecho, capaz de generar el exacto sentido de la ley. Bueno, yo recuerdo, yo pasé un tiempo en Pavía con el maestro en 2013. Yo recuerdo cuando salíamos todas las mañanas para prender un café en la Estrada Nueva, al frente de la universidad. Y una de estas mañanas
yo pregunté a él, profesor, ¿cuál es su punto de referimiento para las cuestiones de la teoría del derecho? Y el maestro me dice muy claramente, Daniel, todavía hoy, para mí, el autor más importante de la teoría del derecho, el primer autor que yo consulto cuando tengo dudas, cuando quiero volver a pensar sobre los temas, es Giovanni Tarello. Y su principal obra sobre el tema, L'interpretazione della legge, que es un libro de 1980. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque al decir eso, Tarufo percibe que el punto de partida de la caracterización de los modelos tienen que mudar, tienen que ser algo diverso. Porque Calamandrei partía del presupuesto que texto y norma eran la misma cosa. Tarello parte del presupuesto que texto, dispositivo, es una cosa. Norma es el resultado de la interpretación de la dispositivo. Entonces, si esto es verdad, la tarea de la Corte de Vértice, el rol de la Corte Suprema, tiene que ser otorgar significado al derecho, adscribir sentido al texto, a fin de que se pueda interpretar el derecho. El rol de la Corte no es controlar errores y aciertos, pero el rol de la Corte es interpretar el derecho a partir de un caso concreto. Es una preocupación orientada al futuro, no una preocupación orientada al pasado. Y si así es, una Corte de Vértice que parte de una orientación de esta manera, es una Corte de Vértice que produce precedentes, apta a producir precedentes. Y si su función es esa, entonces no hay necesidad ninguna que la Corte conozca todos los casos que son enviados por los litigantes a la Corte. Puede seleccionar casos para conocer estos casos por amostraje, por así decir, para partir de estas amostras dar unidad al derecho. Y así se convierte el papel de la Corte en un papel, en un rol de fonte primaria del derecho. Tarufo ha hecho estos dos modelos en su ensayo muy conocido, La Corte de Casación y la Ley, en este libro que yo he hablado ahora, El Vértice Ambiguo, de 91, y después volvió muchas veces al tema. Pero en este primer momento, las dos alternativas se pueden funcionar como una manera de, por así decir, controlar las reformas que los países hacen sobre sus instituciones judiciales y procesales. Después, al final, ya en los últimos años de su vida, empezó a escribir más decididamente sobre cuál le parecía que debería ser la función de una Corte Suprema. Entonces, empieza a trabajar más desde el punto de vista del particularismo jurídico. Sus últimos ensayos sobre las Cortes Supremas ya no son tan ligados a una expresión mayor, por así decir, de interpretación, de unidad del derecho, de universalismo, pero son ensayos que defienden más decisivamente un modelo de corte más, por así decir, que se liga a la idea de particularismo jurídico. Yo sé que estoy llegando ya en los minutos finales de mi ponencia, de mi exposición, pero yo quiero terminar diciendo que un gran maestro deja claramente sus preguntas, sus respuestas, pero un gran maestro como el profesor Michele Tarufo deja para nosotros
sobre todo, mucha estrada, muchos caminos, muchas cosas a pensar, muchas cosas para refletir. Y me gusta mucho estar aquí con ustedes refletiendo sobre la obra de este gran maestro. Gracias por todo. Muchas gracias, Daniel, por tus alegres recuerdos sobre la voluntad de siempre de Tarufo de dictar sus charlas en español en esta parte del mundo. Gracias también por tus referencias a los valiosos estudios de derecho comparado de Tarufo que ilustran y permiten pues, conocer un paralelo entre el civil law, derecho continental europeo y el derecho anglosajón. Él decía, recuerdo que estamos viviendo un momento de integración del multiculturalismo jurídico, porque esas diferencias de los sistemas están difuminando, decía él, como consecuencia de la revolución tecnológica y la unificación de los pueblos. Es el turno ahora para el profesor Giovanni Priori. Él nos acompaña desde Lima, Perú. Apreciamos, doctor Giovanni, la disposición que siempre tienes por compartir con nosotros tu conocimiento, tus experiencias. Bienvenido nuevamente, una vez más, a este Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que también es tuyo. Muchísimas gracias, profesor Ulises Ganosa. Muchísimas gracias por invitarme a estar esta noche con amigos. Un saludo muy especial al querido maestro, el profesor Jairo Parra, y a los amigos con los que comparto esta mesa. La verdad que debo confesar que me es siempre muy difícil hablar de Michele Tarufo después de la partida de Michele. Y siempre es una mezcla de sentimientos entre emoción, entre alegría por el recuerdo, pero también por verlo con amigos tan queridos. Me genera además una emoción porque esta amistad que con muchos de ellos se ha forjado ha sido gracias a él. Ha sido gracias a que él ha sido el punto de referencia, el punto de encuentro y el gran convocante. Entonces, trataré de contener la emoción. Creo que, y aquí también me alineo con la parte final de Daniel, parece que hubiéramos también coincidido, conversado, coordinado, y luego regresaré a mucho de lo que ha dicho Maximiliano también. La partida de Michele nos plantea a los procesalistas muchísimos retos, muchos retos. Yo creo que después de Michele Tarufo, el derecho procesal no puede estudiarse del modo tradicional como ha sido estudiado el derecho procesal. Michele Tarufo nos ha puesto un reto muy difícil de superar, porque él, y solo una genialidad como la suya, ha sido capaz de hacer coincidir tantos métodos de estudio y aproximación de una disciplina como la procesal para poder llegar a conclusiones luego de una reflexión crítica que parte precisamente del uso de los distintos métodos del derecho procesal. Y esto es, a mi juicio, uno de los legados más importantes de Michele Tarufo. Para poder apreciar la trascendencia, creo que es muy importante ubicar históricamente. Michele Tarufo nace en 1943, 6 años después de la muerte de Chiovenda. Y pocos años después de la publicación del gran libro de Calamandrei sobre la introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, y en esto es contemporáneo al segundo Calamandrei, como bien ha referido Daniel, es decir, al Calamandrei crítico con la dogmática y al Calamandrei inspirado en los valores constitucionales. No es gratuito que Michele Tarufo considerase a Piero Calamandrei como el gran procesalista italiano del siglo XX, por encima de Chiovenda y por encima de Carnelutti, ¿no?
Eso nos lo recordó en un evento precisamente en Lima, celebrando los 60 años de la muerte de Calamandrei. Es contemporáneo, aun cuando muy crítico, precisamente por el exceso de dogmática de Francesco Carnelutti. Y es contemporáneo, y en eso sigue casi la misma línea de Mauro Capelletti. Con lo cual, digamos, se encuentra en un momento histórico muy importante en el ámbito de los estudios del derecho procesal en Italia, que además son, digamos, estudios que tienen gran influencia en América Latina. Digamos, las preguntas que yo quiero plantear a continuación son: ¿cómo estudiar derecho procesal después de la obra de Michele Tarufo? Hay una tendencia reciente que parece revivir aquello que ocurrió en el medioevo, ¿no? Con aquello que los textos de Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, Vescovi, Montero Aroca, nos recuerdan como parte de la historia de los estudios del derecho procesal, la práctica forense. Una forma de estudiar el derecho procesal a partir de las destrezas, de las técnicas que tiene que tener el abogado para poder enfrentar un caso ante el tribunal, ¿no? Hoy vivimos gracias a una malentendida oralidad, a una difusión de los estudios sobre técnicas de litigación que parecen más bien regresar a esa forma de estudio del derecho procesal medieval. Michele Tarufo fue sumamente crítico con esto. Fue criticando curiosamente el sistema adversarial norteamericano, diciendo que ese sistema tenía como uno de sus grandes defectos el hecho de convertir al proceso en un escenario teatral, donde la justicia, más que corresponderse con los hechos y por lo tanto, donde la justicia, más que realizarse en la verdad de los hechos en la decisión judicial, la justicia era puesta en un escenario donde los abogados tenían que mostrarle a la comunidad el cómo funcionaba muy bien una justicia puramente procedimental, puramente teatral. A esto Tarufo le denominó el carácter teatral del proceso, y contra esto fue un duro crítico. Es decir, esa no es la vía, ese no es el camino para estudiar ni explicar el derecho procesal. ¿Acaso después de la obra de Tarufo podríamos pensar que estudiar derecho procesal supone estudiar el puro procedimiento? No. Tarufo, como bien ha sido recordado ya por Maximiliano, Tarufo fue, digamos, el ordenamiento positivo nunca fue su principal preocupación. No es Tarufo, a pesar de que tiene obras, pero a eso me referiré en un momento, a pesar de que tiene normas sobre derecho positivo italiano, la obra de Tarufo de ninguna manera puede ser considerada como una típica exégesis del siglo XIX, donde lo único que hacemos es estudiar la ley y los conceptos que la ley nos da. Ojo, los países que tenemos, especialmente los latinoamericanos, recientes reformas procesales, nos vemos muy tentados a reducir el estudio de derecho procesal a lo que la norma dice, a lo que la nueva norma dice. Y contra esto también Tarufo nos advirtió. El derecho procesal es algo más que la ley, es algo más que el procedimiento. Pero Tarufo perteneció, como ya nos lo recordaron los profesores Mietidiero y Aramburu, a una época en la cual estaba en pleno auge la dogmática italiana, el carácter científico, el momento, la cientificidad del derecho procesal. ¿Acaso Tarufo es, digamos, un típico representante de la dogmática italiana? No lo es. La pura elaboración de conceptos, la abstracción sin referencia a la realidad, sin referencia a los valores, sin referencia al contexto histórico, sin referencia al funcionamiento del sistema en una realidad determinada, es también repudiada por Tarufo.
Ojo, la obra de Tarufo resulta interesante porque se publica y produce en el mismo momento en el que otros grandes procesalistas italianos están realizando y produciendo obras importantísimas. Sin embargo, se distingue de ellas en que rompe con el método tradicional dogmático que había caracterizado y que seguía caracterizando a la doctrina procesal italiana de la época. ¿Qué cosa es entonces, en qué consiste, qué nos aporta Michele Tarufo para estudiar el derecho procesal? Como dije hace un momento, para Tarufo hay que estudiar el proceso más allá del proceso. Me gustó mucho una frase de Maximiliano, y la anoté y coincido plenamente con ella, que Tarufo mostró una permanente incomodidad con el derecho procesal. Y esa permanente incomodidad con el derecho procesal lo hizo salir del derecho procesal para buscar los problemas, para buscar respuestas a los problemas del derecho procesal desde disciplinas fuera del derecho procesal. Utilizó la filosofía, utilizó el derecho comparado, utilizó el derecho constitucional, utilizó el derecho material, pero también la historia del derecho. A través de la conjunción de todos estos métodos, él logró dar respuestas a los típicos y tradicionales problemas del derecho procesal, pero también introdujo para el derecho procesal nuevos problemas. Solamente algunos ejemplos, ya para entrar a la segunda parte y la parte final de mi intervención. ¿Cómo usó la filosofía? O digamos, ¿para qué le sirvió la filosofía? ¿Cómo se valió de la filosofía? Primero, porque la filosofía le permitió darle al proceso lo que él denominó una dimensión epistémica. Es decir, se ubicó particularmente dentro del ámbito de la filosofía desde la epistemología, para poder encontrar un sentido al proceso distinto al puro procedimiento, a un procedimiento vacío, a un procedimiento que solamente encontraba justificación en los actos reglados establecidos en la ley, o a conceptos vacíos de contenido o vacíos de valores que le propiciaba la dogmática. Lo que Tarufo encontró en el proceso es un escenario para poder encontrar en él la verdad de los hechos y con la verdad de los hechos poder llegar a la justicia del caso. Con lo cual, la filosofía le permitió a Tarufo darle una dimensión epistémica al proceso, pero también una dimensión valorativa para alcanzar valores que trascendían al propio derecho. Pero también salió del derecho comparado. Fue muy importante la obra de Tarufo por los estudios del derecho anglosajón, por la cercanía, por el puente que tendió entre el derecho romano-germánico, entre el sistema romano-germánico y el derecho anglosajón. Pero lo hizo de una manera crítica, y esto me parece muy importante, lo hizo de una manera crítica. Tarufo refutaba lo que él denominaba el usar al derecho comparado como una mera descripción de sistemas jurídicos. El derecho comparado no era usado por él para poder describir cómo funcionaban los sistemas jurídicos, sino el derecho comparado era utilizado con él para tener una aproximación crítica de las instituciones procesales a partir de la experiencia de lo que ocurría en sistemas jurídicos distintos. Y con eso logró un diálogo entre el sistema romano-germánico y el sistema anglosajón. Pero dentro de ese diálogo tuvo una especial preocupación por la América Latina. Tarufo, en la introducción que hace a un libro de un proyecto conjunto liderado por Diana Ramírez y en el que también participa Daniel Mitidiero, dice, desde esta perspectiva comparada, y precisamente reclamando que no se esté viendo a América Latina en el estudio del derecho procesal comparado, dice Michele Tarufo,
El derecho procesal civil iberoamericano es entonces un mundo en movimiento, en evolución, cuyo estudio es de gran interés. Con esto entonces, digamos, la obra de Michele Tarufo se une en la línea ya instaurada por Mauro Capelletti e incentivada conforme a su propia declaración por Vittorio Denti, sino también, me parece muy importante para los latinoamericanos, a través de la obra de Michele Tarufo, América Latina se pone en el centro de los estudios del derecho procesal comparado también, junto con el modelo norteamericano y el modelo europeo. Digamos, Michele Tarufo, y en esto sigue la senda de Calamandrei, no es tampoco ajeno al proceso de la constitucionalización del derecho y particularmente al de la constitucionalización del derecho procesal. Y Michele Tarufo lo dice precisamente en una obra que tiene escrita con Comoglio y con Corrado Freire, Lecciones sobre el proceso civil, donde dice que el derecho del proceso es permitir que el derecho procesal pueda ser estudiado a partir de los principios constitucionales, de los principios en los cuales se funda el Estado constitucional, el Estado social y democrático de derecho. Y eso genera, entonces, que las instituciones procesales ya no son estudiadas solamente como conceptos o categorías abstractas, sino en su relación con las garantías constitucionales del proceso. Al punto que Michele Tarufo llega a decir que las garantías constitucionales son los conceptos base del derecho procesal. Y ya terminando. Hay algo también que me parece sumamente interesante de la obra de Tarufo. Y en esto creo que se une a Calamandrei. Ya Calamandrei hacía una crítica a los estudios tradicionales del derecho procesal, diciendo que durante muchísimos años los estudios del derecho procesal habían, y acá utilizo las palabras de Calamandrei, habían elevado murallas sin ventanas entre el derecho procesal y el derecho material. El primero en hacer esta llamada de atención es Calamandrei. Y solo algunos de los procesalistas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y entre ellos Michele Tarufo, son capaces de romper esa muralla. Aquí recuerdo también a Andrea Protopisani, que es uno de los grandes procesalistas italianos de la época, contemporáneo, aún vivo, que rompe también esa muralla. Y Michele Tarufo dice que el procesalista no puede desatender el estudio del derecho material, aun cuando el derecho procesal tradicional y clásico lo haya hecho, por varias razones. Primero, porque el derecho procesal, el derecho material, tiene una función importante en la determinación del objeto del proceso. En segundo lugar, porque el derecho material, con los hechos, forma la base de la decisión judicial. Pero además, dice él, porque la correcta aplicación del derecho material al caso concreto permite establecer la verdad de los hechos. Una última herramienta de la que se vale Michele Tarufo es la historia. Y creo que esta es una constante en toda su obra. La historia a partir de una noción de cultura jurídica donde el derecho es algo más que las normas, donde el derecho es algo más que la dogmática, donde el derecho es algo más que los estudios científicos. El derecho es cultura jurídica, es realidad, es historia. Y aquí lo que hace Tarufo es, al igual que lo que hace en el derecho comparado, lo que hace es determinar la evolución de las instituciones jurídicas. Y aquí se vale, por lo tanto, de lo que se denomina la comparación diacrónica. No solo la sincrónica, sino también la diacrónica. Y además es interesante cómo hace una aproximación a la labor que tiene el juez y el abogado respecto a los hechos con la labor que tiene el historiador con los hechos de la historia. Termino con una reflexión final. Creo que el gran legado del maestro es el estudiar el derecho procesal más allá del derecho procesal.
Creo que él nos ha invitado constantemente a una crítica de las instituciones procesales, pero no desde el proceso, mirando solo al proceso, sino mirando todas, digamos, usando todas las herramientas que le proporcionaban las disciplinas fuera del proceso que él usó para su aproximación crítica del derecho procesal. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este momento en recuerdo a Michele Tarufo. Gracias, profesor Giovanni Priori. Efectivamente, recordar a Michele Tarufo es triste porque ya no estará más con nosotros hablándonos en persona, pero como usted lo dijo, también es emocionante recordarlo porque él era un punto de unión entre quienes éramos sus alumnos y además es muy satisfactorio seguir aprendiendo cultura jurídica e historia en sus libros. No podríamos terminar este panel de mejor manera que oyendo a la querida profesora Diana Ramírez. Ella es una de las voces autorizadas sobre la obra de Tarufo en nuestro país y ella, hay que reconocerlo, con cariño y con dedicación, ayudó al Instituto Colombiano de Derecho Procesal a organizar este panel de homenaje a Michele Tarufo. Gracias, Diana, por tu empeño, por tu dedicación, por tu actividad académica de siempre. Te concedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Ulises, por la presentación. Un saludo muy especial, no solamente para ti, sino por supuesto para el profesor Jairo Parra Quijano, porque el instituto pues organiza estos eventos tan espectaculares, maravillosos. Veo conectados muchos amigos, personas muy queridas del derecho procesal y pues amigos de todos nosotros. Y por supuesto un afectuoso abrazo a mis queridos compañeros, a Giovanni, a Daniel, a Maximiliano. Con todos hemos compartido mucho pues como alrededor de las experiencias y del trabajo del profesor Michele Tarufo. En realidad, como lo exponía también un amigo mutuo que desafortunadamente no pudo estar en este panel, que es nuestro amigo Luca Pasanante, otro más de los grandes discípulos de Michele. Pues él tenía todas las intenciones de venir, no logró estar porque tenía muchísimos compromisos, pero como él siempre lo ha manifestado cuando estamos reunidos haciendo este tipo de trabajos analíticos sobre una persona tan especial para nosotros, pues él dice, fue un gran honor haber sido su discípulo. Eso es una realidad y es una realidad para muchos de nosotros, quienes directa o indirectamente hayamos trabajado con Tarufo, pues su huella quedó impregnada en todos nosotros por su obra y por sus capacidades personales. Yo en estos días recordaba, preparando justamente, pensando qué decía sobre Michele Tarufo, recordaba mucho al profesor Jairo Parra, cuando él muchas veces en los congresos de derecho procesal nos ha dicho, nosotros estamos haciendo el trabajo sobre los hombros de gigantes. Siempre lo recordaba y él no lo hacía ver. Siempre él ha sido muy generoso en su forma de hablar y de decir de dónde estamos sacando nuestras ideas, y el doctor Parra siempre lo decía, trabajamos sobre gigantes, hay una cantidad de gente atrás que ha hecho enormes cosas de las cuales simplemente nosotros estamos poniendo algo más, un grano de arena más, un pequeño párrafo más. Pues Tarufo era un gigante y por eso quienes trabajamos de manera directa con él tuvimos ese gran privilegio de poder compartir sus conocimientos, sus textos, sus libros y su gran generosidad, pues quedamos con un sello imborrable, pero quienes no lo conocieron, pero sí desarrollaron trabajos con él a través de su obra, igualmente quedan impregnados porque en realidad creo que su legado es inmenso. La profundidad de sus textos todavía no la conocemos y estamos en un punto de quiebre donde volvemos sobre todo lo que nos decía y lo que nos trabajaba y nos explicaba para volverlo a procesar y ponerlo un poco como
en orden hacia la avanzada que nos espera. Yo tengo que disentir, yo creo que a Tarufo, o Tarufo no era un jurista incómodo con el derecho procesal, más bien era un jurista incómodo con el derecho en general, con el derecho, o sea, Tarufo era una persona con una mente brillante y él no concebía que nosotros segmentáramos y especializáramos y subespecializáramos el estudio y la práctica del derecho a tal punto que se volvía ininteligible hablar entre nosotros mismos, discutir analíticamente entre nosotros, pero con un efecto mayor, y es que olvidábamos el mundo, el contexto en el que estábamos. Y a lo mejor nos olvidábamos de nutrirnos de cultura, de historia, de literatura. No en vano, el último año nos repitió todo el tiempo. Esa primera foto que puso Giovanni fue de la penúltima vez que estuvimos en Perú. Estábamos yendo a ver una especie de cementerio indígena, y más o menos desde ese momento hasta su muerte nos repitió que no iba a volver, que no quería estudiar más derecho, que no quería escribir más de derecho. Y ahora estaba pensando en otros planes más de literatura e incluso de análisis del cine o del teatro. Entonces, ya Tarufo estaba en otra dimensión porque yo creo que estaba bastante agotado con esa gran discusión de las escuelas tradicionales del estudio del derecho. Porque además Tarufo tenía uno podría llamarlo tal vez valentía cultural. Era un hombre avesado, aventurero, le gustaba conocer el mundo y por eso logró tal vez la amplitud de mente y la profundidad de conocimiento que tenía, porque además de ser un hombre sin egoísmos y sin distinción de clases ni de ninguna diferenciación entre las personas, era un hombre con una gran humildad, con un gran sentido del compartir lo que sabía. Y en ese orden de ideas, pues por supuesto, como lo dejó escrito, él llegó a superar muchísimas fronteras. Por eso, tal vez en el último texto, una reseña que escribí sobre él, pues yo decía, Tarufo es un jurista del futuro, o sea, ni siquiera lo hemos conocido totalmente. Apenas estamos mirando porque parecería que su vida se centró en derrumbar fronteras. Todo lo que él decía o escribía pues no sonaba a nada tradicional. Y él se reía y decía, uno tumba una frontera y cuando se da la vuelta y mira qué fue lo que derrumbó, se da cuenta de que no existía el límite, no existía ese confín. Por eso tal vez se enamoró de América Latina, a él le gustaba nuestra cultura, tal vez le gustaba nuestra irreverencia, nuestra capacidad de pasar por encima de muchas cosas, y entendía nuestros problemas, entendía nuestras dificultades y nuestro trabajo con el derecho, y entendía en qué punto íbamos, pero creo que él tenía una confianza en que América Latina tenía mayores capacidades que Europa para girar esas tradiciones que habían hecho tanto daño en el estudio holístico de las ciencias jurídicas. Tal vez veían nosotros capacidad de ser más dúctiles, más plásticos, de tener una capacidad de interacción superior con muchas otras cosas y de poder ir a derrumbar fronteras con mucha más valentía. Eso realmente tal vez lo dejó impregnado en su última versión de trabajos, donde nos convoca y nos dice que es el trabajo que menciona Giovanni, pues nos convoca a trabajar por un análisis de los principios de la justicia
en Iberoamérica para tratar de elaborar un entramado común para todos. Yo siempre le pregunté, bueno, ¿y cómo hacemos para derrumbar esas tradiciones, todos esos confines que supuestamente no existen? Y Tarufo decía, pues sencillamente hay que hablar y escribir diferente, hay que provocar, hay que salirse, pero compartiendo. Eso fue importante en las enseñanzas de Tarufo, y si uno busca de todo lo que él escribió, pues va a encontrar que incluso llegó a escribir artículos sobre inteligencia artificial, pasando pues por todas las gamas de las discusiones procesales, por supuesto, y por la historia. Entonces, yo creo que la grandeza del sujeto, del ser humano, es la que se compagina con la forma en que él veía el mundo y cómo en esa visión ampliada de su mundo y del mundo en general, pues trae el conocimiento del derecho y lo ve como una expresión de la cultura y cómo nosotros debíamos nutrir la vida y nutrirnos todos nosotros de esta vastedad. 3 puntos, específicos o puntos ícono tal vez que creo pueden servirnos en nuestras reflexiones como procesalistas, como personas que estamos trabajando en torno al derecho procesal. Todos me conocen y saben que quienes me conocen saben que soy procesalista. Antes que abogada, soy procesalista. Entonces, yo dentro de las enseñanzas de Tarufo veo como los puntos tal vez de llegada de él en algunas perspectivas, pero que cuando trato de profundizar veo que son los puntos de partida de un trabajo enorme, enorme, que no vamos a alcanzar a hacer, no vamos a alcanzar. Y ahí es donde ya me preocupo, porque finalmente hay que dejar un relevo generacional muy fuerte para que logre avanzar en estas ideas tan brillantes. Una primera idea de Tarufo para los procesalistas es, y siempre lo repitió muchas veces, el procesalista promedio piensa que en el proceso lo más importante es la norma, cuando en realidad son los hechos. Cuando Tarufo habla y toma esa frase, esa idea redistribuye una gran cantidad de instituciones dentro de la tradición del derecho y especialmente del derecho procesal. Yo no dejo de sorprenderme cuando trabajo y esta discusión la tuve con él a propósito, porque en ese momento yo era una joven profesora de teoría general del proceso y claro, pues nosotros desde Jaime Waps hemos trabajado con mucho cuidado la pretensión y hemos desarrollado toda la teoría de la pretensión. Desafortunadamente, las generaciones jóvenes han distorsionado la teoría de la pretensión, pero peor que eso, peor que haber distorsionado la teoría de la pretensión, es que cuando uno le pregunta, puede ser jueces, fiscales, abogados litigantes, a cualquiera de ellos, contéstame una pregunta simple: ¿qué procesa el proceso? Siendo el proceso un método de transformación, ¿qué procesa el proceso? La pregunta es siempre, la pregunta siempre obtiene la misma respuesta. El proceso procesa el derecho sustantivo. Siempre es la misma respuesta. Entonces, claro, en ese punto es donde cobra gran significado esta primera enseñanza que he seleccionado yo desde Tarufo. Si nosotros pensamos que el proceso procesa la norma sustantiva, pues claro, entonces con razón Tarufo nos decía y nos volvía y nos repetía: no es el derecho, la norma, la regla,
formal no es lo más importante en el proceso. Y lo repitió muchísimas veces, pero creo que no le entendimos mucho. Volver sobre esta frase de él significa para nosotros, claro, entrar en unos análisis muy potentes entre los acercamientos de las familias jurídicas y lo que eso ha implicado para nosotros. Se nos han cambiado las fuentes materiales formales del derecho sustantivo, hay unas fragmentaciones internas dentro de la aplicación del derecho, y bueno, pues tendremos que ir abordando la grandeza de esta frase. Pero además, esta frase a mí me llevó a un pequeño artículo que escribí por encargo del profesor Jairo Barraquijano, que fue cuando se hizo desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal el homenaje al maestro Davis Echandía. Cuando yo leo a Davis Echandía y empiezo a analizar sobre la prueba en Davis Echandía, pues claro, el concepto complejo de Davis sobre la prueba, y cuando Davis en sus escritos yo encuentro que dice: tenemos que llegar al momento en que nosotros estudiemos prueba, por lo menos 2 asignaturas anuales de muchas horas, y eso lo decía Davis Echandía, inmediatamente cobra muchísima más fuerza lo que decía Tarufo, porque por supuesto, si lo más importante para el proceso es el hecho, lo más importante para el conocimiento del abogado es la prueba, porque el proceso procesa el hecho, o sea, la afirmación, con el hecho probatorio. Entonces, ahí hay unas confluencias que a mí me parecen maravillosas, pero que además creo que tendremos que estudiar por muchísimo rato para poder dar sentido, para llamar a nuestros jóvenes y para que realmente nuestros abogados vayan por una ruta mucho más segura en el análisis del debido proceso. La segunda frase que a mí me pareció interesante traer aquí, porque estoy en medio de procesalistas, lo cual me encanta además, es algo que discutí con Tarufo cuando hacía mi tesis doctoral. Cuando yo llego a estudiar con él a Italia, en la Universidad de Pavía, pues me encontré un artículo suyo donde decía algo muy interesante. Lo cito específicamente. Uno de los principales aspectos de la concepción tradicional de la jurisdicción consiste en considerar el proceso como meramente subsidiario e instrumental respecto del derecho sustancial. Esta es una práctica de la Ilustración del siglo XIX, porque el centro de todo es la decisión judicial. Cuando él dice eso, y yo vuelvo y empiezo y me devuelvo a Colombia y todo lo que nosotros discutimos, y en nuestra Constitución queda un canon espectacular que dice: el derecho sustancial es prevalente. Entonces yo le hago la pregunta: ¿esto se refiere a esto mismo? Y me dice: claro, es que esa discusión se dio aquí hace mucho rato y en algún momento me hicieron a mí la misma pregunta: ¿es prevalente el derecho sustantivo o el derecho procesal? Y yo decía: no, hay que estudiar los dos en iguales dimensiones, y bueno, más la filosofía, etcétera. Pero si me tienen que poner a escoger, pues entonces tocará escoger el procesal. Pues obviamente refiriéndose a las garantías. Ese punto de quiebre es el que yo reclamo cuando digo: si Tarufo estaba agotado de algo, no era del procesal, era del derecho en sí mismo. Porque es que el reflejo de sus estudios lo dice claramente. El derecho sustantivo es el reflejo de los códigos civiles decimonónicos que representaron la cristalización de las reglas de juego de la paz burguesa. La muerte del derecho sustantivo ha sido la codificación pétrea. No poder discutir la norma sustantiva le quitó toda su riqueza. Y lo mismo le ocurrió a la norma procesal. Los códigos procesales son un criterio para la libre competencia de los intereses privados en sede jurisdiccional. Es decir, todo el marco jurídico
material y sustantivo estaba anclado, arrodillado a una vendetta que estaba librando la burguesía en ese momento, y todos nosotros seguimos en ese juego. Es más o menos una discusión que daba Tarufo, y con eso tenía pues toda la razón. Ahora mucho más interesante empezar a hablar de arte, de literatura o de teatro, porque pues estábamos en el mismo círculo vicioso. El tercer aspecto en que creo que hay que seguir profundizando, por lo menos ahí yo estoy tratando de recoger desde dónde hay que empezar a trabajar, y como decía mi amigo Daniel y mi amigo Giovanni, pues aquí lo que nos queda es un camino enorme por caminar, un camino por caminar, porque pues Tarufo fue un gigante, pero Tarufo fue un gigante que nos deja unas sendas marcadas. Además no era de esta cultura, nos toca acercar todas sus enseñanzas a nuestra cultura, a nuestras normas, a nuestra forma de vida, para poder armonizar. El tercero a mí me encanta, y creo que no fue un asunto de hierro de Tarufo, porque en algún momento con Jordi Ferrer él decía que Tarufo tal vez no debió hablar de la justicia como justicia en el proceso o justicia de la decisión judicial, porque distorsionaba el concepto de justicia. Pero yo creo que Tarufo no se equivocaba en esas cosas. Tarufo conocía perfectamente lo que necesitaba evolucionar el derecho. Entonces, cuando Tarufo dice, la justicia es importante para el proceso, para los jueces, para la jurisdicción, por supuesto que sí. No hay nada que no añore más la ciudadanía que los jueces decidan según la justicia. Pero, y ahí es donde Tarufo hace el quiebre, que a mí me parece interesantísimo, los criterios de justicia sustancial son demasiado vagos, generables e inaplicables para los casos particulares de la decisión judicial. Y eso lo tiene escrito en el libro que está traducido como Sobre las fronteras, más o menos en la página 199-200. Él lo dijo con toda claridad. No son criterios aptos para hacer referencia para las decisiones de los jueces. ¿Cómo va a decidir un juez según los méritos de cada persona? ¿Cómo va a decidir un juez según la necesidad? ¿Cómo va a decidir un juez según lo que decía Ulpiano, por ejemplo, darle a cada quien lo suyo? No, pues claro, es que eso es lo que quiere hacer el juez, pero ¿eso qué significa? Y Tarufo asume una postura y dice, el derecho necesita una teoría sobre la decisión judicial justa. Lo marca claramente. El derecho necesita una teoría sobre la decisión judicial justa, que no se base en criterios sustanciales ni en criterios morales o generales de justicia, sino que se base en la legalidad y la legitimidad de la ley, con referencia a la solución de casos individuales. Y cuando Tarufo dice eso, como él sabe cómo lo van a interpretar, inmediatamente corrige o se devuelve y hace la aclaración. Y lo dice, no me refiero a un positivismo riguroso o decadente. O sea, nos está diciendo, yo sé de lo que estoy hablando. Yo no me estoy devolviendo a una dogmática y positivista radical y absurda. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de superar ideas de justicia que circulan en el mercado de las ideas, así lo tiene escrito, y que son relativas, pero insatisfactorias, reductivas, unilaterales y provistas de escasa eficacia.
Incluso Tarufo llega a decir, asumir la justicia social como un criterio aplicable para el juez en la decisión es ir a un círculo vicioso que toma la huraña actitud del escéptico que transforma en teoría su pesimismo. ¿Qué quiere eso decir? Que claro, todos queremos que el juez decida en justicia, pero como decidir en justicia, teniendo en cuenta criterios morales o sustanciales, es imposible, pues hagamos de cuenta que decidimos en justicia, aunque no seamos capaces. Ese más o menos es el círculo vicioso en el que Tarufo nos dice hay que salir. Ahora, él no alcanza a escribir toda una teoría, por supuesto, de la decisión justa, pero sí deja los mojones, diríamos nosotros, los puntos señalados donde nosotros tenemos que trabajar. Y estos 3 mojones, él dice, es algo que es muy lejos de ser sencillo, porque cada uno de estos mojones o puntos de partida, pues son complejos, están intrincados por una gran cantidad de instituciones jurídicas y de conceptos, y va a depender de la cultura de cada uno de nosotros y cómo la vamos a precisar. Pero además tiene otro problema, y es que los 3 criterios que hay que trabajar deben estar presentes para que una decisión sea justa, deben estar presentes, aunque no se logren de manera absoluta. Entonces nos deja un cuarto problema, además de trabajar los 3 criterios, que es identificar la forma en que vamos a medir satisfactoriamente que se han cumplido. El primer criterio lo deja muy claro, es la correcta escogencia e interpretación de la o las reglas jurídicas aplicables al caso. Principio de legalidad. Claro, pero un hombre que ha escrito sobre precedentes, que ha dado con Alexis la discusión sobre la ponderación de principios, que sabe de argumentación jurídica, que entiende la dinámica de la transversalidad de las fuentes formales y materiales y de la constitucionalización de la justicia, sabe que está pidiendo un criterio de alta complejidad. Pero ese es el primer mojón. Atención al derecho aplicable en la decisión y que sea correctamente interpretado. Ahí, por ejemplo, la facilidad con que nuestros jueces o nuestros abogados citan sentencias o citan pedacitos de sentencias o de jurisprudencia cuando están citando supuestamente una línea, pero una línea jurisprudencial o un precedente, pero no hay un criterio claro de cómo seleccionar lo que está citando. O sea, tenemos muchísimo trabajo en ese primer criterio. El segundo criterio no es menos fácil que el primero. El segundo criterio se refiere a la decisión debe fundarse a través de la comprobación confiable de los hechos importantes para el caso. Y ahí es donde Tarufo detona toda su teoría de la verdad dentro del proceso. Y donde nos habla de las narraciones procesales, de la importancia de estudiar el lenguaje y el derecho, y cómo esto tenemos que trabajarlo. Y por supuesto, ahí tendríamos que hacer gala de todo el análisis de la prueba dentro del proceso. De todo el análisis. Porque además hay un concepto importantísimo de prueba que también se le está perdiendo a las nuevas generaciones. Y que a mí me duele mucho porque ese tal vez es uno de los más importantes, que es el concepto de la fuente de prueba. Porque la fuente de prueba es la que recoge los hechos que se fracturaron. Y cuando el estudiante parte de que la prueba es un medio que estaba en el código, pues obviamente no va a entender la gran dimensión de lo que significa probar dentro del proceso. Entonces, hablar de prueba de verdad y acercar todo esto a un criterio de justicia, pues por supuesto es un trabajo epistemológico de alto calado. Y el tercer criterio que nos deja marcados, pues yo diría que es tal vez uno de los criterios que más queremos en este momento en el derecho procesal, que nos hemos
puesto a la tarea de adoptarlo, de trabajarlo, de volverlo nuestro, que es el empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Esto, en términos de Tarufo, pues significa para los colombianos debido proceso, artículo 29 de la Constitución. Obviamente, Tarufo sabe que las distintas teorías procesales que se aplican alrededor del debido proceso pues son diversas, complejas, algunas más confusas que otras, que hay veces hay una trazabilidad o una interacción con la tutela judicial, lo que llaman en algunos países la tutela judicial efectiva. Y además también sabe que en todo ello del debido proceso pues hay un juego implícito que es la credibilidad del juez en el ámbito social. Todo eso él lo sabe, lo explica, lo deja marcado, y solo nosotros los colombianos en tratar de entender el artículo 29 y darle una ruta aplicable para el juez, pues puede ser tal vez incluso tema de una tesis doctoral de varios tomos, porque son muchos principios unidos, muchas instituciones complejas las que están ahí, pero esa es la el tercer mojón cuando Tarufo nos invita a alejar nuestra vista de los criterios de justicia moral, de justicia social. Los procesos tienen que girar y centrar su mirada en otros criterios que tenemos que construir, como él mismo lo decía, y que es un criterio mucho más sólido, pero el cual le va a dar una gran seguridad a la sociedad y que vamos a poder incluso demostrar y discutir frente al colectivo. Estos solo son 3 frases del maestro, 3 frases que están en sus textos, que todos los hemos leído. Ni siquiera me he referido a un libro completo o a 2 o 3 de sus obras, porque como lo decía al principio, pues la obra de Tarufo es de tal vastedad y de tal profundidad que a veces resulta imposible. Con solo coger un párrafo, inmediatamente ya con eso queda pensando y analizando, y entonces yo esto cómo lo enseño, cómo lo discuto con mis alumnos, cómo lo trabajo con mis profesores, cómo planteo la educación de nuestros abogados. Tarufo nos deja el camino, nos deja la ruta, y como lo decía al principio, como nos lo enseñó siempre y lo sigue enseñando el maestro Parra, fue uno de los gigantes de los que él siempre habla, de los que nosotros vamos tomando partes y logramos encajar para hacer mejor nuestro mundo, para hacer mejor nuestro proceso y para seguir trabajando por criterios fuertes de justicia, porque también lo aprendí de él. En el derecho procesal están los problemas más grandes de la sociedad: el acceso igualitario a la justicia, la eficacia de la decisión, el proceso eficiente, son criterios de un trabajo enorme. Muchas gracias de nuevo por la invitación, un abrazo afectuoso para todos y me encanta haber compartido este rato con ustedes. Bueno, gracias, doctora Diana. Tiene razón, Tarufo dejó muchas enseñanzas en el mundo y muchos recuerdos en Colombia. Fue un gran doctrinante, un gran ser humano y un gran amigo de este Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Nos quedan algunos minutos para terminar puntualmente, como siempre lo hacemos. Alcanzamos a escuchar nuevamente a algunos de nuestros panelistas para presentar sus comentarios sobre las otras intervenciones y también para escuchar sus palabras de despedida. Maximiliano, nuevamente te concedemos la palabra hasta por 5 minutos. Doctor Luis, muchas gracias. Yo quiero reivindicar aquí algo que ha salido, digamos, entre líneas de las intervenciones de todos los ilustres compañeros de panel, que de verdad da mucho gusto ver cómo parece que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, en la forma de hilar las intervenciones y ese cierre de la profesora Diana Ramírez. Yo quisiera reivindicar un punto que he destacado en alguna otra ocasión, y es que esas grandes obras de Tarufo se pueden leer también desde una perspectiva un poco diferente, como enmarcándolas en otra tradición jurídica en la que quizás él no pretendía inscribirse.
y me refiero a la tradición jurídica de la construcción de las teorías de la argumentación jurídica. Valga la cuña, que es una cuña puramente académica, para que no me la vaya a cobrar, doctor Ulises. Está próximo a publicarse un número de la revista Doxa de la Universidad de Alicante, donde se va a aparecer un artículo, el primer artículo que publicó Michele Tarufo, que no se había traducido al español todavía, que es Il Giudice allo Storico. Es un artículo del año 1967, donde Tarufo, con el mismo título de un célebre artículo de Calamandrei, hace una comparación entre el método del juez y del historiador para la averiguación de la verdad, para llegar a la conclusión de que eminentemente se trata de métodos semejantes. Un artículo, yo creo que muy complejo para la edad, entre comillas, temprana de Tarufo cuando lo escribe. Pero ese artículo, digamos, abre unas puertas de una vertiente que yo llamaría la vertiente argumentativista de Tarufo, que explota en el año 1975. Ya había, digamos, dado algún paso más con el estudio sobre la relevancia de la prueba, y explota en el año 75 con la monografía sobre la motivación de la sentencia judicial, que tiene una particularidad ya advertida aquí en cuanto a la importancia del derecho positivo, la importancia que Tarufo le daba al derecho positivo, y es que en la versión en español, en la versión publicada, Tarufo prácticamente prescinde siempre del capítulo sobre derecho positivo italiano. No le interesa, no le parece relevante, además que lo había escrito casi que para cumplir un requisito formal de un concurso que había presentado el trabajo, de un concurso académico. El año 75, todavía faltan 2 o 3 años hasta el año 1978 para que aparezcan las que todo el mundo clasifica como las grandes teorías de la argumentación jurídica. Alexis, Pekshenik, etc. Tarufo en el 75 ya da cuenta de una crítica a las teorías de la argumentación de Perelman, da cuenta de una crítica a la tesis de Toulmin, etc. Entonces Tarufo está construyendo desde la idea de la motivación de la decisión judicial un gran aporte a las teorías de la argumentación jurídica, que está entre las llamadas teorías precursoras y las llamadas teorías estándar de la argumentación jurídica. Alguna vez se lo hice ver al profesor Manuel Atienza, diciéndole, aquí hay una especie de capítulo nuevo para su libro Las razones del derecho, que es una reconstrucción de las teorías de la argumentación jurídica. Hay que hacer justicia, digamos, a esa crítica que él hace desde la decisión judicial, desde abajo, desde la construcción de la decisión judicial, porque se enmarca dentro de esas grandes teorías, incluso antes de que explote la gran teoría de argumentación jurídica, que es la de Alexis en 1978. Y yo creo que ese es un dato a rescatar de Tarufo, que nuevamente, planteándose por fuera del derecho, y tiendo a coincidir con la profesora Diana Ramírez, no es solamente el derecho procesal lo que le resulta a Tarufo incómodo, es todo el derecho. Él se quiere salir del derecho para poder explicar el derecho. Ahí hay un gran hito en ese libro del año 1975, que creo que sigue diciendo muchísimas cosas. En el prólogo a la edición en español él dice: posiblemente yo hoy escribiría un libro completamente diferente por todo lo que se ha publicado desde el momento en que yo escribí ese libro hasta hoy. Sin embargo, sigo manteniendo las mismas ideas que desarrollé allí. Leer esos, digamos, nuevos clásicos en esa clave de las teorías de la argumentación jurídica también creo que es de mucho provecho. Bien, doctor Maximiliano, muy amable por sus palabras de cierre. Ahora le concedemos nuevamente el turno al profesor Daniel Mitidiero. Bueno, gracias, profesor Ulises. Yo voy también a hablar un poco sobre la cuestión que nos plantea Maximiliano, y también tal vez para hacer frente a una pregunta que nuestra colega Ana ha dirigido a nuestro querido amigo Giovanni. Bueno, voy a recordar que cuando Tarufo escribe en 75 La motivazione della sentenza civile, él ha aprovechado lo escrito de Wasserstrom, Richard Wasserstrom de 61, y también los trabajos de Jerzy Wróblewski
de 72. Son solamente las dos indicaciones sobre justificación jurídica que tenemos en aquel momento. Como muy bien recordó Maximiliano, las teorías de McCormick, 78, Alexi, 78, Pechenik, del 80, son teorías posteriores a la teoría de Michele Tarufo. Y acá me gustaría poner en relieve cómo el positivismo jurídico incluyente o excluyente, vamos a poner ya en estos términos, pueden sumarse metodológicamente para buscar una decisión justa, para poner o para imponer orientaciones, prescripciones para bien razonar y así buscar uno de los objetivos que se suele ligar al neoconstitucionalismo, que es hacer la justicia para los casos. La empresa de Tarufo es una empresa que se pone como una empresa de control de poder a servicio del ciudadano. Y esto es muy claro en la motivación. Pero es tan claro que uno de los más importantes filósofos actuales, que es el profesor Pierluigi Casoni, el profesor genovés, a su vez un discípulo de Ricardo Guastini y Giovanni Tarello, empieza su trabajo sobre técnica de la interpretación jurídica, hablando justamente de la motivación de la sentencia civil. Entonces, la perspectiva de la teoría del derecho empieza por la fundamentación de la sentencia civil. Y así se puede tener presente cuánto la colaboración académica, cuanto las estradas y los diálogos que se colocan entre teoría del derecho y procesal civil a partir de Tarufo fructifican para que nosotros podamos alcanzar objetivos para além del derecho, como todos los ponentes acá, Giovanni, Diana, Maximiliano, han subrayado. Muchas gracias por estar acá con todos ustedes. Muy amable, Maciel. Y terminamos con las palabras de Giovanni Priori desde el Perú. Déjame, Giovanni, leer una pregunta que en el chat han formulado para que si tienes tiempo, te refieras a ella. La doctora Ana Quintera dice: buenas noches, doctor Giovanni Priori. ¿Considera que en los países de América Latina es posible derrumbar las fronteras que existen entre el positivismo y el neoconstitucionalismo en el estudio y aplicación del derecho procesal contemporáneo? En caso positivo, ¿cómo se podría plantear y hacer un acercamiento entre estas escuelas del derecho? Bien, muchas gracias, profesor Ulises. Para responder la pregunta, quisiera decir tres cosas. Lo primero, yo no sé si Maximiliano y Daniel coincidan, pero yo creo que Michele Tarufo no era un hombre de etiquetas. Digamos, no le gustaban las etiquetas. Yo no sé, digamos, uno podría decir Michele Tarufo es procesalista, pero en verdad dice no, pero más bien es filósofo, no, pero más bien es un historiador del derecho, es un comparatista. Yo creo que su propio trabajo nos demuestra que le huye esa incomodidad que Maximiliano y Diana han expresado que tiene Michele Tarufo con el derecho. Coincido también. Un poco lo hace huir de las etiquetas. Incluso lo hace huir de las etiquetas en esta famosa discusión que hay en América Latina de publicismo o garantismo, ¿no? Tratando de reivindicar algunas cosas positivas de ambos términos. Y en esa línea, dado que estamos ahora analizando la obra de Michele Tarufo, no sé si sea fácil ponerle una etiqueta a Michele. Yo la verdad no
no recuerdo nunca haber conversado con él sobre esto y cómo se hubiera sentido él de ponerle una de estas dos etiquetas. Lo segundo, debo decir que ojalá, doctora Quintero, tuviera la respuesta a la pregunta en términos generales, porque yo creo que si tuviera la respuesta para poder acercar a las dos, al positivismo y al neoconstitucionalismo, pues me tendrían que dar el premio Nobel del Derecho o de la Filosofía. Y una pregunta un poquito más dirigida a los grandes, como Manuel Atienza o Luis Raioli, para ver si ellos tienen alguna respuesta a esta pregunta. Pero sí, y con esto quiero terminar, para tratar de acercarme a una respuesta, pero sobre la obra de Michele Tarufo. A mí me parece muy interesante la aproximación que Michele Tarufo tiene sobre las garantías constitucionales, ¿no? Y en un trabajo conjunto que hace además con el gran Comoglio, ¿verdad?, que todos recordamos por su importantísima obra sobre la garantía constitucional del derecho a acción. Pero digamos, Tarufo dice, hay dos formas de leer las garantías previstas en la Constitución. Una manera, un sentido puramente formal o un sentido sustancial. En un sentido formal, uno puede entender las garantías constitucionales como mandatos imperativos que están allí con contenido abstracto, que hay que respetar, que deben ser respetadas por el legislador al diseño del proceso. Pero en su contenido sustancial, dice Tarufo, y esta es la parte que a mí me gusta mucho, las garantías constitucionales deben ser entendidas más en un sentido dinámico, utiliza la palabra actuativo, pero no quiere decir actual, digamos de acción, en acción. Deben ser entendidas en acción, en un sentido dinámico, porque solamente entendiéndolas en un sentido dinámico se puede asegurar la condición de efectivo goce de los derechos sustanciales atribuidos a cada ciudadano. Y luego dice Tarufo más adelante que las garantías constitucionales no son garantías, no solo son garantías dirigidas al legislador, sino también garantías que dirigen mandatos dirigidos al juez para que en los casos concretos se preocupen por hacer que el procedimiento previsto por el legislador se adecúe a las garantías que la Constitución reconoce. Esto me hace a mí acercar el pensamiento de Tarufo más a un neoconstitucionalismo, porque luego habla, en fin, mucho tendría que decir de esto, pero luego habla de, y en esto sigue a Calamandrei, pero especialmente interesante a Couture, habla de la necesidad de que el juez, en la línea de lo que ha dicho Daniel, la necesidad de control de constitucionalidad de las normas procesales para asegurar que se adecúen a las garantías constitucionales que el constituyente ha previsto. Entonces, este carácter, digamos, de dinámico que él, utilizando el término que él usa, digamos, pareciera acercarlo más a una función, a una idea, digamos, deductibilidad, quizá en los términos de Starevelsky, sobre la necesidad de que las normas procesales se adecúen, en el caso concreto, a las garantías previstas en la Constitución. Gracias, profesor Ulises. Bien, hemos tenido un panel inmejorable, creo yo. Terminamos puntualmente. Gracias a todos por sus intervenciones y por sus recuerdos del gran maestro Michele Tarufo. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal siempre le rendirá homenaje a Michele Tarufo. Los invitamos en una semana al siguiente foro, el 28 de abril a las 6 de la tarde, que estará a cargo del capítulo UGA que preside nuestra querida
doctora María Patricia Balanta. Buenas noches para todos y por favor a cuidarse junto con sus familias.